Bueno, ahora sí, a ver. Dame un ratito. Cancel. Ahora sí. Ahí está grabando. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectaron. Estamos acá en un nuevo conversatorio de Montessori a la Gorra, porque ahora, el 1 de julio, nos convoca el tema de la educación sexual integral. Y antes de presentar a la invitada que tenemos, yo les quiero contar un poquito cómo llegué a ella. Resulta que tengo una amiga en Buenos Aires que se llama Ana Paula Sevidanis, que como se enteró que estábamos hablando de esta cuestión de empezar a traer a la mesa temas que a veces son un poco silenciados o de los cuales uno por ahí no tiene el tiempo tampoco de hablar, me recomendó a Cintia y me dijo, mira, hay una chica que escribió un libro para niños que habla sobre prevención en el abuso, ¿por qué no te contactás? Y esta cosa magnífica de las redes y también de la cuarentena hizo que le escribiera a Cintia y bueno, lo cierto es que su apertura desde el primer inicio fue fantástica y yo conocía a la editorial de Niña Pez porque ellos tienen una colección sobre Montessori y bueno, y me encantó que hayan podido también abrirle paso a estos temas que para ciertas generaciones, como la mía o incluso anteriores o también presentes, son a veces difíciles de abordar y uno no sabe muy bien cómo nombrarlos, de qué manera. Así que bueno, antes de comenzar, les vamos a decir siempre las pautas que tenemos para este conversatorio. La primera y la más importante de todas es que estamos de acuerdo, que podemos estar en desacuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un ambiente, ¿sí?, en el cual todos vamos a conversar con el respeto debido, ¿sí?, tanto para aquellas personas que piensan igual que nosotros, como para aquellas que no. Así que, bueno, ahora sí, se las voy a presentar acá. Cintia, si hay alguna persona que se estuvo conectando recién y quiere presentarse, puede utilizar el chat también para hacer preguntas, ¿sí? Les comento cómo va a ser la charla. Vamos a tener hasta las 7:30 más o menos, vamos a conversar Cintia y yo, y después vamos a abrir los micrófonos para que le puedan hacer preguntas o para plantear alguna duda con respecto a esto. Bueno, entonces hoy tenemos el encanto de recibir a Cintia García. Ella es escritora, sobreviviente y activista contra el abuso sexual en la infancia. Un tema muy importante. Antes de preparar esta entrevista hablábamos con Cintia sobre cómo presentarla, ¿no? Porque siempre está buenísimo saber cómo se define el otro en este caso. Así que bueno, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Bueno, estoy muy bien y bueno, feliz de estar acá, por supuesto muy agradecida con vos y el equipo de darme esta oportunidad, ¿no? Bueno, Cintia, comentanos un poco. Yo acá nombraba escritora, sobreviviente, activista, un montonazo de cosas, pero ante todo sos mamá, ¿no? De 2 niños. De todo soy mamá, sí, sí. Soy mamá de 2 niños, aquí, así que bueno, puede pasar también. Igual estoy viendo ahí niños, me encanta ver niños. Y bueno, puede pasar también que en cualquier momento, bueno, esto se vuelva un poco caótico, pero bueno, somos acá empáticos con los niños, debemos ser siempre empáticos con los niños y comprensivos, así que bueno, se puede entender claramente, veo que puede ser así. Así que bueno, gracias también a ustedes por darme este espacio. Sí, nosotros lo naturalizamos. Ahí la tenemos a Belén que está con Vinicio y con Joaquín, así Sí. que para nosotros es como natural, y en estos tiempos de encierro es a veces, nada, es eso, convivir un Ay, me poco. están diciendo que se escucha abajo. A ver, yo ahora levanto un poquito mi micrófono, quizás. A ver ahí, Graciela, ¿puede ser que nos escuches un poquito mejor? Si querés nos escribís ahí por el chat. Bueno, Cintia, comentame cómo es esto de ser escritora. ¿Cómo surgió? Bueno, eso, ¿cuál fue tu relación con la escritura, ¿no? Cuando uno comienza a escribir, siempre hay algo que lo moviliza. Contanos un poco cuál Sí, fue tu caso. sin duda. Bueno, yo, Romy, como te conté, yo escribo desde muy pequeña. Para mí la escritura fue algo así como una terapia, una manera de hacer catarsis, y bueno, fue también un poco mi salvación, la verdad, porque bueno, en ese momento estaba atravesando una situación, bueno, como
ya saben, soy sobreviviente de abuso sexual, entonces para mí fue como una palanca, mi cable a tierra, y también mi despegar, porque realmente lo necesité, no en ese momento, bueno, justamente estaba pasando por un momento de mucho silencio, de mucha manipulación, y necesité escribir para poder dejar algo, ¿no? Em, Fue en ese momento que, bueno, empiezo justamente a participar de distintos talleres y concursos también en la Feria del Libro. Para mí fue esencial también el papel del docente, que fueron los que más me motivaron a escribir cuando ellos vieron que tenía cierta facilidad, fueron los que también me ayudaron bueno, a participar de esos concursos y se interesaban por lo que escribía y me facilitaban información de dónde podía acercar mis escritos. Así que bueno, todo nace en realidad con una necesidad que yo tenía de hablar, justamente porque estaba pasando por un momento de mucho silenciamiento, y bueno, necesitaba poder expresarme de alguna manera, ya que mi entorno, bueno, en ese momento no tenía, digamos, un entorno que pudiera escucarme o que pudiera comprenderme, o por lo menos así lo sentía yo. Así que bueno, para mí fue como una especie de terapia, ¿no? De salida. Qué importante esto que decís, ¿no? Cuando uno le da voz a lo que se silencia, cobra vida. Y hoy hablábamos un poco sobre un post que subí, que también hubo varias personas que participaron comentando, y la pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo fue tu educación sexual en lo que respecta a lo educativo? ¿Recibiste información de parte de la escuela? ¿Cómo era en tu casa? No para entrar en tu tema personal, pero sí es interesante no poder, yo cuando hoy lo escribía, a la mañana yo decía, wow, cuántas cosas que de repente se reviven como emocionalmente muy fuertes, ¿no? Más cuando al niño en este caso no se le da la posibilidad de preguntar y tampoco de nombrar las cosas como son. Tal cual. Bueno, mira, en mi caso, cuando yo tuve, o sea, estaba cursando en la escuela primaria y también la secundaria, la verdad es que la educación sexual en ese momento no es lo que es hoy la educación sexual integral, ¿sí? Las charlas eran básicamente, se basaban mucho en lo que es, bueno, el desarrollo justamente natural del cuerpo y todo esto de la llegada de la menstruación y bueno, todo lo fisiológico, pero estaba muy lejos de plantear alguna teoría sobre lo que hoy ofrece el programa de educación sexual integral. Bueno, ahí hablábamos justamente esto de los papelitos, ¿no? También había una cuestión de mucha vergüenza, que también nos imponían, porque así también nos criaron, ¿verdad? Esto de tener vergüenza y que de ciertos temas no se habla, y que hay que tener cuidado, por ejemplo, ¿no? Cuando vos decías, por ejemplo, esto de anotar en los papelitos, me acuerdo que las charlas eran, por lo general venía una empresa privada, ¿sí? De distintos nombres, y daban su charla y traían más que nada papel de información, siempre promocionando sus productos, y bueno, y entregaban el protector, la toallita diaria, y las mujeres con mucha vergüenza lo recibíamos, y era la motivo de burla para los chicos, y bueno, para las chicas también era un motivo de vergüenza, ¿no? De poder hablar de estos temas. Pero, por ejemplo, no recuerdo haber recibido nunca, no sé, en lo que respecta a la prevención del abuso, el cuidado del cuerpo, los límites del cuerpo, ni hablar de bueno, lo que plantea también el programa de educación sexual integral, sobre relaciones violentas, ¿no? La palabra, el valor de la palabra, la decisión de mi cuerpo es mío. Estaba muy lejos de ser lo que es hoy. Así que eso fue con lo que yo crecí. Dentro de mi entorno familiar tampoco estos temas no se hablaba, como pasa hoy con muchas instituciones familiares, donde estos temas directamente no se tocan, o también hay se desvirtúan muchos temas, ¿no? Por miedo o por ignorancia también. Muchas veces lo que nos sucede es que estamos poco informados y creemos que le podemos hacer un daño al niño o a la niña, y justamente es todo lo contrario, ¿no? Sí, qué importante. Recién ahí estaba escribiendo Belén y decía, bueno, a mí me encantaban las charlas, pero mi mamá no lo autorizaba, ¿no? Es todo un tema. Yo cuando escribí el post de hoy, justo mi amiga que me contactó con vos, me dijo, mira, Romy, es importante que también pienses en que, bueno, en el momento, obviamente, cuando yo iba a la secundaria no existía esta ley
¿no? De educación sexual Exacto, integral, y que exactamente. hoy es un derecho, ¿no? Y eso me parece una bisagra, ¿no? Porque le decía, no, bueno, claro, exactamente, o sea, en aquel momento, bueno, se hacía lo que se podía con lo que se tenía, pero ahora existiendo una Exacto. ley, lo cierto es que es súper importante estar informados, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 es muy importante. Por eso necesitamos también que esto sea entendido como lo que, esa palabra que vos acabas de decir, Romina, es un derecho, no es una opción. La ESI es un derecho de todos los niños, y por ende es también la información con la que ellos pueden contar y que puede estar salvándolo de un montón de cosas. Yo hablo de la prevención del abuso, ¿sí? Pero también estamos hablando de fortalecer una identidad, de no establecer estos vínculos tóxicos, ¿no? De la aceptación, ¿sí? Sí, exactamente, sí. Creo que bueno, lo vamos a hablar justamente con Silvia el miércoles 1 de julio, porque lo cierto es que, como lo dice la palabra, no es integral, no solamente digamos, hablar sobre el abuso, sobre la violencia, sino que comprende un montonazo de cosas. Y Tal justamente cual. nosotros hablando, justo en Montessori de la Gorra, todos somos mapadres, y decíamos, bueno, qué importante es que esto comience desde que ese bebé está en la panza, ¿no? Poder darle nombre, poder que ese niño y esa niña y esa niña reconozca que es su cuerpo, que el adulto no es poseedor de ese cuerpo, porque muchas veces, y a mí me pasó cuando leía tu libro, vamos a silenciar a Nadia, que recién entró, cuando leía tu libro, eh, que decía, wow, claro, qué difícil para uno, por ejemplo, que no recibió, digamos, ese tipo de educación, tratar temas tan delicados, pero qué importante es darle nombre, ¿no? Cuando uno calla, cuando uno no le da nombre, de repente no existe, ¿no? La palabra lo que hace es darle la existencia a eso, y cuando uno está en entornos como, bueno, donde se lo priva de esta información de la cual hoy en día los niños tienen que recibir, no es que uno puede elegir o no, sino que por ley lo tienen que recibir, es complejo. Pero ahora, hablando un poco más sobre tu libro, ¿no? Contanos cómo fue ese proceso de escritura. Nosotros hablábamos quizás un poquito en la semana sobre cómo nombrar, cómo personificar, cosas que para los niños, en este caso, puedan ser significativas y que puedan también ser una invitación a poder conversar sobre aquello que muchas veces a nosotros como adultos nos cuesta. Bueno, mira, yo siempre digo igual, digamos, el libro, ahora vamos a hablar del proceso, pero bueno, siempre lo que digo es que el libro es como un paso, ¿sí? Yo siempre el libro lo pensé justamente porque, como vos decís, hay muchos que más allá de que quieran, ¿no?, hablar con sus hijos, y que esto obviamente es muy importante poder hablar con nuestros hijos sobre estos temas, pero más allá de que quieran, a veces no pueden porque no tienen esa información o no saben cómo, ¿no? Entonces se comunican muchos mamás y papás y dicen, mira, a mí me parece importantísimo esto de poder prevenir el abuso, pero no sé cómo hablarles a mis hijos sobre eso. Bien, este libro es un pie. Yo lo que quiero con este libro es que en las casas, en los hogares, se instale este tema de conversación para poder lograr justamente algo como natural, ¿no? Que sea algo normal poder hablar de estos temas y sacarlos de ese papel tan monstruoso, ¿no?, como hablábamos en la semana. Si bien obviamente es un delito gravísimo, pero bueno, a lo que me refiero es que sea algo, una charla de mesa que se pueda hablar. Los chicos tienen un poder de comprensión, a veces los subestimamos demasiado, pero la realidad es que ellos comprenden muchísimo, a veces incluso más que nosotros, que estamos bloqueados y que venimos también de una generación distinta, ¿sí? Porque hoy por hoy, digamos, hemos avanzado, a veces parece que no, pero hemos avanzado un poco, y necesitamos de esta información y poder hablar con nuestros hijos sobre estos temas. Este libro es un pie para poder empezar a charlar y que nosotros nos informemos. A ver, aguardame un segundo. Dale. Ahí está. Decinos, Cintia, antes, porque Bueno, nosotros hablamos del libro, pero no le contamos a la audiencia que tenemos acá cómo se llama el libro y por cuál sello editorial está editado, bueno, si se puede conseguir o no ahora, y después sí nos contás un poco sobre el proceso, así todos sabemos dale. y lo podemos anotar
acá. Bueno, el Si lo libro tenés es ahí, este, buenísimo, fantástico. no sé si se llega a ver, es En bolsillos chiquitos no entran secretos grandes, es el título del libro, y fue editado por Niña Pez Ediciones. En este momento estamos lanzando la tercera edición, porque las primeras dos se agotaron, también para mi sorpresa. La verdad que pensé que iba a ser un libro que iba a tener que remar muchísimo más, pero también esto me indica también de la necesidad que tenemos justamente en la sociedad de poder hablar de estos temas. Y bueno, en este momento estamos lanzando la tercera edición, así que ya se puede adquirir, ya sea en formato papel o formato digital. Buenísimo, sí, yo les digo que acá en Tierra del Fuego tarda todo en llegar, antes de entrevistarla a Cintia, lo puede comprar por digital y lo estuvimos leyendo con mi hija y nos encantó. Pero bueno, contanos ahora, bueno, ¿qué es lo que contiene este libro? ¿Qué libro es? ¿Es una novela? ¿Si son cuentos? ¿Si es poesía? Contanos un poco sobre qué es lo que pueden llegar a encontrar las personas si lo adquieren. Sí, bueno, básicamente son 5 cuentos, relatos, hay un poema también, que es el del gato. Por eso yo lo llamo, digamos, son recursos literarios, ¿no? No entran ni dentro de los cuentos, porque hay un poco de todo. Son 5 cuentos que dentro de lo que es la temática de abuso, prevención de abuso, toca distintos conceptos, ¿no? Por un lado está esto de los secretos, que me parece fundamental poder discriminar, que un niño pueda discriminar un secreto bueno de aquel que es malo, de aquel que le produce tristeza o enojo, y que pueda discernir esos secretos. Por otro lado tenemos lo que es los límites del cuerpo y el empoderamiento de la palabra del niño también, ¿no? Poder decir, esto no me gusta, esto no lo quiero, ¿sí? También hay un tema que genera mucha polémica, que es con el cuento de los piquitos, por ejemplo. Por eso digo, no es un libro para niños, pero en realidad también es para los grandes, porque me ha pasado particularmente con este cuento Piquitos, que habla sobre justamente los besos que a veces le damos a nuestros chicos, como una muestra de afecto, ¿no? Pero digo, lo importante que es que el niño pueda entender que ese beso que recibe es de amor y que otro beso puede no serlo, ¿no? No siempre ese beso que recibe es de amor, ¿no? Entonces me pasó que con este cuento en particular, que generó mucha polémica con los grandes también. Así que es como un aprendizaje para los niños, pero también para los grandes. Y poder salir de ese papel a veces que, bueno, decimos, bueno, yo lo hago por amor, pero en realidad no estamos midiendo que ese acto de amor que estamos haciendo puede convertirse en algo confuso para el niño, ¿no? La situación, por ejemplo, de los besitos en la boca. Sí, a mí me pasó, perdón, ya cuando lo leía con mi hija, yo me empezaba a poner incómoda, ¿no? Porque también es este proceso, ¿no? Porque muchas veces, por ahí los niños obviamente lo reciben por lo que es, ¿no? Nosotros tenemos como otro tipo de lectura, más que nada también por las experiencias vividas propias. Y me causó gracia porque, bueno, justo en ese jugás muchísimo con el tema de la rima, entonces mi nena me dice, pero los piquitos no se dan en la boca, es mi cuerpo. Y yo decía, qué importante, ¿no? Porque justo, bueno, les contamos a las personas que el personaje dice, bueno, pero a mí me incomoda, yo no lo quiero, ¿no? Como esta cuestión que muchas veces, bueno, puede ser cultural en algunas familias, pero qué importante es que si ese niño, esa niña o ese niño no lo quiere, le podamos dar lugar a eso. Tal cual, y respetarlo, ¿no? También es algo muy común, ¿no? Esto de, por ejemplo, saluda al verdulero, saluda, no seas maleducada, ¿no? Y que le damos justamente, no le damos la importancia que debería tener la palabra del niño, de esa incomodidad o de ese no que nos está indicando el niño, y muchas veces por generar o conformar el deseo de un adulto. Y ahí es donde juega justamente, no quiero decir, digamos, que el beso tenga un contenido digamos, de abuso, sino simplemente de no generar esa confusión en la mente del niño, ¿no? En sus pensamientos, en sus emociones. Por eso es importante poder nosotros escuchar si un niño nos está diciendo no, es no.
es mi cuerpo. Y bueno, ese cuento, la verdad que ha generado mucha polémica porque, bueno, muchísimos se han comunicado y dicen, ay, yo le doy piquitos a mis hijos, pero yo no, pará. Yo no te estoy llamando a vos abusador, el abuso pasa por otro lado, ¿sí? Entonces por eso generó mucha polémica, ¿no? Pero también mucha reflexión, y es justamente a lo que quería llegar, por lo menos ese cuento dentro de este libro, ¿no? Sí, y contanos Mira, una sobre, vez, sí, contanos sí. sobre el mano larga, porque bueno, nosotros tuvimos ahí como una conversación, pero bueno, ya de por sí la frase mano larga a uno, dependiendo de la persona, le remite un montonazo de cosas, ¿no? Contanos cómo Sí. fue ese proceso de escritura. Bueno, el Mano Larga en realidad nace por, creo que es un cuento también necesario. Fue muy difícil darle, digamos, como un nombre, si bien es verdad, el Mano Larga nos remite un montón de cosas, pero fue muy difícil para mí darle un nombre que también pudieran comprenderlo los niños, ¿no? Pensándolo como un niño. Pero sí me parece uno de los puntos claves porque el Mano Larga es el que habla justamente de estas cuestiones de las máscaras, ¿no? ¿Qué sucede? El abuso. ¿Dónde sucede más? En el entorno intrafamiliar. ¿Por quién? Por un agresor que por lo general es del entorno de la víctima, del lazo afectivo, digamos, de la víctima. Y entonces, bueno, está bueno el cuento del Mano Larga porque nos enseña que muchas veces ese que nos está diciendo que nos quiere, ¿no? En realidad se oculta detrás de una máscara, ¿no? Para mí fue muy importante lo del Mano Larga para poder enseñar estas cuestiones, ¿no? Que el niño, más allá de que pueda tener un afecto y que esa persona se supone que debería estar protegiéndola o cuidándola, pueda discernir de que esa persona le puede estar haciendo un daño y que pueda tener, digamos, la información como para poder informar también a otras personas que lo puedan ayudar. También es un cuento, digamos, va tocando distintos, dentro del libro va tocando distintos conceptos, como dije, y lo del Mano Larga lo que nos trae es eso, es esto de que lo pensé mucho en esto de lo recurrente que es el abuso sexual dentro del entorno familiar y de sacarnos las máscaras, ¿no? Sí, y contanos, Cintia, porque yo sé que más allá de que escribiste el libro, vos estás o trabajaste, ¿no? con los niños al momento de la lectura de tu libro. Contanos cómo fueron esas repercusiones, ¿no? Porque los niños son tan auténticos que bueno, contanos un poco sobre eso. Sí, en realidad, digamos, yo cuando empecé con el libro no pensé que lo iba a trabajar de esa forma, pero bueno, tuvo tanta repercusión y bueno, después empezaron a interesarse también, bueno, gente de la prensa, asociaciones que trabajan con la temática, pero yo, Romina, la verdad ni me lo esperaba que iba a tener la repercusión que tuvo. Al contrario, yo pensé que lo iba a tener que remar mucho más porque justamente nos cuesta, ¿no? Nos cuesta hablar de estos temas, plantear esta temática con los chicos sobre todo. Pero bueno, recordame cuál era la pregunta, me perdí. Claro, sí, digamos, ¿cuál fue la repercusión del público infantil, ¿no? Infantil, Al sí. momento de la lectura, o si hubo colegios o escuelas o Mira, jardines que te lo cuento trabajaron. algo, así Dale, como anécdota muy venga. particular. Lo que me sucedió con los niños fue algo maravilloso, una entrega y una devolución hermosa. Me sucede que hay mucho más bloqueo con los grandes para hablar de estos temas. Con los chicos fue todo lo contrario. Eh, la verdad es que yo lo trabajé con los chicos, bueno, con estos talleres de literatura reflexiva, como te decía, yo les puse ese título, y los chicos enseguida lo captan y vienen y te charlan de un montón de cosas, o sea, ellos tienen una entrega hermosa para estas cosas. Por ahora, la realidad es que nunca me pasó, digamos, que un niño, bueno, develara con estas cosas un abuso, pero sí supe y me han llegado casos de niños que sí, que lamentablemente pudieron hablar de estas cuestiones a través de los cuentos, ¿no? Pero en cuanto a mis talleres con este libro, fueron maravillosos. Los chicos son maravillosos, así que ha sido una evolución muy, muy bella Qué de su lindo parte. y qué hermoso esto. Y quisiera ahora por ahí
relacionando el libro con el tema del activismo, que me cuentes un poco. Bueno, yo lo cierto es que para mí esto es todo nuevo. La cuarentena me ha dado la posibilidad de empezar a conocer un poco más a organizaciones que de verdad hacen una tarea bueno, que debería estar haciendo el Estado a veces, pero bueno, contanos un poco sobre tu activismo y bueno, qué es lo que acarrea todo esto, ¿no? Mira, mi activismo nace en realidad con una asociación que trabaja con sobrevivientes. Hacen en realidad encuentros de pares, le llaman ellos. Fue para mí el bisagra, ¿no? El antes y el después. Yo venía de un momento donde necesitaba poder hablar de estas cosas, hacer catarsis, y la realidad es que la terapia no me estaba dando mucho resultado. Necesitaba encontrarme con ese par, con ese sobreviviente, que a veces nos da ese abrazo que por ahí no nos puede dar otra persona, ¿sí? Porque no tiene tal vez el conocimiento. Entonces para mí esto fue bisagra. Dentro de esta asociación lo que hacíamos mucho era justamente una vez por mes hacer una visibilización. Básicamente salíamos a la calle a informar a la gente con papeles, folletería, y hablar con la gente sobre eso, para también a dar a conocer esa asociación y que la gente se acercara, porque eso era fundamental, ¿no? Que el sobreviviente, había muchas víctimas que se acercaban por ahí por primera vez en su vida de poder hablar. Es donde inicio ese camino, y después, por supuesto, en ese camino también me voy encontrando con muchas compañeras que después incluso, bueno, han hecho sus propias asociaciones, y, perdón, y ese es el camino, digamos, que empiezo a hacer, por una cuestión también de demanda, pero por una cuestión de necesidad la gente lo está pidiendo a gritos. Eso es lo que yo veía, digamos. Las víctimas necesitan poder hablar, necesitan estos espacios, necesitan este activismo, que se los escuche, que se los vea, porque muchas veces estamos invisibilizados, ¿no? Estas cosas no se hablan, estas cosas no me gusta hablar, que a mí me ha pasado también muchísimo, de generar esta incomodidad muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, el camino del activismo empieza a partir de ahí, y es ahí donde empiezo a tejer redes, y estas redes son importantísimas. Sí, qué importante es esto de poder conectar con otros, ¿no? Y que eso comience a circular en los medios. Justo está ahí Nadia, que es una de las personas que conforman Montessori a la Gorra, y ella nos comentaba que a su hija mayor en la escuela no le estaban dando educación sexual integral, ¿no? Algo que tendría que ser un derecho, y que los chicos lo pedían a gritos, ¿no? Digo, en el día de hoy, después de que hay, digamos que la ley se pudo establecer por luchas de muchísimas personas, aún así sigue habiendo en escuelas públicas impedimentos de poder acceder a esa información. Así que yo supongo que este tipo de organizaciones lo que hace también es democratizar, ¿no? Poder llegar a esos lugares donde por ahí la información que debería llegar no llega. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira, incluso, no sé, digamos, yo con mi experiencia como mamá, con mis hijos que están escolarizados, es que muchas veces en el grupo de mamás y papás dicen, bueno, tal día vamos a hablar sobre tal cuestión. Bueno, yo ese día no mando a mi hijo, ¿no? Esto de mi hijo no te metas también, que anda circulando mucho, ¿no? Y qué importante que es en ese punto justamente, que los activistas tomemos esas riendas, ¿no? De poder llegar y de poder luchar por algo que es su derecho, el derecho de los niños. Exacto. Así que bueno, Sabri, sí, vamos a abrir los micrófonos para ver si alguna persona tiene alguna pregunta para hacerte. Les volvemos a recordar esta máxima de siempre del conversatorio, que estamos de acuerdo, que podemos estar en desacuerdo, siempre más que nada cuando son estos temas que quizás generan un poco más de sensibilidad, poder hacer preguntas, siempre sabiendo que del otro lado, como me decía Cintia, ella no es una especialista en cuestiones que tienen que ver con el abuso, sino que es una sobreviviente que ha podido encontrar dentro de la escritura un medio de expresión y también de invitación a poder hablar
de estos temas con los niños. Así que bueno. Sí, de hecho me sucede, perdóname Romy, esto Sí, de que, bueno, justamente como vos dijiste, no soy profesional, simplemente soy una escritora sobreviviente, pero incluso me pasa muchas veces que, muchísima gente se siente identificada con mi lucha y me escriben todo el tiempo. Hay asociaciones igual que hacen estos encuentros. Yo después, si querés, te hago una listita que vos la puedas colgar en la página, que eso está buenísimo, con asociaciones que trabajan estas cuestiones, no solamente de asistencia, sino que también de acompañamiento. Si hay un proceso de denuncia, que puedan guiarte con ese proceso de denuncia, que muchas veces estás solo, que es muy revictimizante. Necesitamos ese acompañamiento, que es fundamental, porque en el momento en que nos animamos a hacer la denuncia, nos topamos con un sistema que nos revictimiza y que puede ser muy cruenta, y la verdad es que necesitamos de estas asociaciones que nos acompañan, que nos guían y que nos sostienen. Estas asociaciones por lo general son asociaciones que en realidad las emprenden los sobrevivientes, y después, pues, por supuesto, se reúnen los psicólogos, especialistas, abogados en el tema, pero creo que es un trabajo conjunto que no puede disociarse. El psicólogo que va a atender una víctima de abuso sexual en la infancia necesita trabajar con los sobrevivientes, con los que activamos esta causa. No hay una especialización tampoco, digamos, me pasó, por ejemplo, en el momento de escribir mi libro, que yo estaba entregando era, bueno, si iba a ser el propósito, o iba a ser algo contraproducente, le iba a estar haciendo mal a un niño, que era eso lo que no quería, justamente. Así que lo trabajé con una psicóloga feminista, una psicóloga que además es sobreviviente, y me comentaba esto, ¿no? De que dentro de la carrera no hay una especialización, y no sé, por ejemplo, dentro de todos los que trabajan con niños, no hay algo especial que sea prevención de vivientes, que empezamos a activar esta causa, y bueno, justamente empezamos a formar sobre nuestras experiencias, ¿no? No hay una escuela que nos enseñe a cómo prevenir el abuso sexual en la infancia. Sí. Así que bueno, ahora vamos a abrir los micrófonos por si alguna persona quiere hacernos alguna pregunta, o si no es una pregunta, quizás alguna reflexión. También acá estaba José Matías Barrera, que nos decía que es importante introducir la temática de la sexualidad infantil. Absolutamente de acuerdo. Sí, Graciela. Hola. Acá. Hola, ¿puedo hablar? Sí, obviamente, venga. Hola, bueno, soy Gloria, mucho gusto para todos. Hola, Sin, ¿cómo estás? Bueno, con Cintia yo la conocí en el grupo que ella mencionó, de Adultos por los Derechos de la Infancia, hace tiempo atrás, y bueno, tuve la oportunidad de leer el libro, la verdad que muy fascinante, no solamente para chiques, sino para grandes. Y preguntarte, Cintia, si estás en la elaboración de nuevos relatos. Más allá de felicitarte por la tercera edición, que voy a estar en la búsqueda de nuevos ejemplares, os los estuve regalando. Bueno, saber si estás en la producción, que seguramente, sí, en realidad, quizás todavía no está en el papel, pero sí rondando por tus ideas. no, Bueno. mira, rondando en mi cabeza siempre están 20.000 cosas. Imagínate que estoy todo el tiempo con estos temas, ¿no? A veces me tomo mis descansos, necesité ciertos descansos, porque también es un tema bastante difícil, ¿no?, de elaborar, claro, sobre todo cuando uno es sobreviviente, hay una realidad, ¿no? Pero sí, estoy todo el tiempo tratando de maquinar y viendo qué se puede mejorar, o dónde se puede ayudar, o dónde se puede activar. Sí estoy pensando, en principio, porque lo habíamos hablado con la editorial, que trabaja mucho estas temáticas, y me encanta que sea así, que se compromete y tenga ese compromiso con estas cuestiones tan delicadas, ¿no?, con estos temas tan necesarios. Habíamos hablado de poder hacer algo parecido, quizás, pero para un público más grande, más adolescente. Bueno, la verdad es que, después de todo eso arrancó toda esta cuestión de la cuarentena y demás, pero estamos en eso, estamos elaborando. El público adolescente, bueno, obviamente tiene otras cuestiones, ¿no?, que necesitamos elaborar. Yo, por ejemplo, dejé afuera del libro el grooming, que me parece algo súper importante.
no tuve, digamos, el tiempo ni la posibilidad en ese momento de poder elaborar y necesitaba sacar el libro porque era una necesidad que tenía de hacerlo ya, pero me parece importantísimo poder hablar de grooming. Para los que no saben, el grooming es el acoso que se hace de forma virtual, ¿no? Y por otro lado, porque también se me presentó, en realidad a través de este movimiento que se generó con el libro, es que surgen distintas cosas, distintos proyectos, y uno de los proyectos fue poder trabajar con víctimas. Pero ¿qué pasa? Con las víctimas yo esto ya no lo puedo leer. Si esta la idea es que poder prevenir, y en el caso, bueno, detectarlo y que el niño pueda hablar. Pero ¿qué pasa cuando ya el niño es víctima y ya está pasando por ese proceso, ¿no? Bueno, mi idea es poder, en ese caso, escribir como para dar esa pauta de sanación, ese proceso, de poder guiarlo, digamos, ese proceso que pueda mejorar y que esa persona, ese niño, que todos sabemos, Gloria, que cuando suceden estas cosas, el mundo se nos viene abajo y parece que nada puede ser peor, pero bueno, dar el mensaje justamente de que se puede salir y de que hoy estamos escribiendo un libro, o estamos siendo psicólogos, o estamos viendo la manera de poder ayudar a otras personas, y bueno, ese es el mensaje que yo quiero transmitir también todo el tiempo con mi libro, pero en este caso lo que quiero hacer es justamente trabajar con los niños víctimas, ¿sí? Así que estoy con ese proyecto. Buenísimo. Lo esperamos entonces. Quería hacer un comentario, si me permiten. Sí, Graciela, te bueno, escuchamos. Yo me voy a presentar. Yo soy la doctora Graciela Lewy, soy la mamá de Leonardo Anderman. Me encanta lo que hacen, y yo soy pediatra hace 40 años, y creo que lo más importante es el asesoramiento como pediatra, la prevención, que es la puericultura. Nosotros tenemos que evitar llegar a esto. Entonces, esto es hacer asesoramiento a los padres de poder cuidar a sus hijos desde chiquititos, explicarle que nadie los toca, salvo que ellos quieran, las pautas a través de la evolución de cuándo deben limpiarse solo, bañarse solo, secarse solo, digamos, todo eso. La otra cosa que es importante es pesquisar inmediatamente el trastorno de conducta que el chico puede empezar a manifestar y que a lo mejor no lo relacionan a esa situación. Y aparte, escucharlos, que los chicos nunca mienten, ¿no? Qué importante eso que acabas de decir, Graciela, discúlpame que te interrumpa, pero me parece importantísimo esto de entender que los chicos no mienten, porque muchas veces, y nos ha pasado un montón que hemos sido víctimas que minorizan la cuestión, o bueno, en mi caso, por ejemplo, lo soñaste, ¿no? Estas cosas pasan, y es importantísimo saber que en mi caso fue lo soñaste, digo, hasta ese punto, ¿no? Y es muy importante eso que acabas de decir, Graciela, los niños no mienten, si los niños nos están hablando no pueden mentir sobre lo que desconocen, ¿sí? Y eso es importantísimo, Graciela, muchísimas gracias porque es un aporte grandísimo que acabas de hacer, sí, perdón. No, y la otra cosa es asesorar a las maestras sobre cosas que pueden ir apareciendo en el colegio. Por ejemplo, los chicos que son abusados en el colegio a veces abusan a sus compañeritos en el juego. Son chicos que por ahí van al baño y quieren que el otro nene los mire, o que se saque el pantalón, o ese tipo de cosas, que a los chicos, a los otros le empieza a molestar. Entonces, todo esto son signos indirectos que tendríamos que ayudar a estas maestras para pesquisar los síntomas y no minimizarlos. La otra cosa es, a través del juego, los chicos pueden transmitir esto. Entonces, esto es lo que se hace para hacer diagnóstico también, ¿no? Porque el chico dramatiza la situación en el juego, y también sirve como terapia después, digamos, ¿no? Pero bueno, todos son signos indirectos como para ir viendo. Pero yo creo que la función mía es esta, y lo hago desde chiquititos a los padres, los voy guiando, y también tendría que ser, digamos, de parte de los maestros, ¿no? Estar asesorados, los mismos transmitir o detectar, ¿no? Muchas veces... Sí, yo creo que todo aquel que trabaje con la infancia tiene que estar preparado para estas cosas, claro. Es así. Todo aquel que trabaje con niños tiene que estar preparado.
Sí, pero no siempre se los escucha a los chicos. Yo que hago homeopatía, a veces los chicos empiezan a comentar alguna alucinación que tienen o alguna imaginación que tienen y los padres se asustan, porque eso está mal. Entonces yo le digo que no, que dejen que el chico hable, que el chico explique lo que le pasa, más allá de que, bueno, que puede ser parte de a lo mejor alguna situación así de maltrato o de abuso, o alguna otra cosa que lo veríamos desde la homeopatía unicista como para resolver, como para diagnosticar. Pero muchas veces los padres dicen, no, eso es mentira. Y se asustan de que a lo mejor el chico dice que ve un muerto, que ve un fantasma, ese tipo de cosas que muchas veces es normal, como el amigo invisible y esas cosas, pero bueno, digamos, todo eso hay que escucharlos y creerles lo que dicen. Sí, bueno, creo que por eso también es importante el papel de la escuela. Muchas veces, como dije en algún momento, los papás y las mamás no están preparados o no saben cómo afrontar eso por desconocimiento, porque no tienen esa información. Muchas veces no saben o no saben bien lo que es abuso, porque a veces pensamos que el abuso es solamente penetración, cuando no es así. Entonces eso da lugar a mucha confusión y también por eso que muchas veces los papás y las mamás no saben cómo actuar ante esa situación. A veces se sienten como sobrepasados, pero porque es a nivel general que hay una desinformación a nivel general en la sociedad. Por eso es tan importante que todo aquel que trabaja con niñez, y sobre todo la escuela, para mí el papel del docente es fundamental, donde justamente el niño hace esta cuestión del juego y donde puede dibujar, que a través del dibujo también expresa muchísimo, muchas veces lo que no sale en palabras sale con el dibujo, sale con el juego, y es muy importantísimo el rol del docente en esos casos, ¿no? Aparte sabiendo que hoy, bueno, antes, cuando yo era una niña, el abuso era otra cosa, era una cuestión más privada. Hoy por hoy es un delito de acción pública, es decir, que cualquiera de nosotros puede denunciar si sospecha, o tiene la certeza de que un niño está siendo abusado. Sí, Y muchas veces nos ha pasado como pediatras hacer nosotros la denuncia. Cuando los padres no querían, cuando realmente el chico lo decía, a veces se han diagnosticado por dibujos. Tal cual. El abuso se puede detectar ante un dibujo, ¿no? En un chico que no es de edad normal que haga un dibujo erótico, ¿no? Bueno, digamos, todo esto tenemos obligación. Hola. Sí, mira, Cintia, acá José Matías dice que él nunca había escuchado el término sobreviviente de abuso sexual. Él estaba pidiendo si es posible que se podías profundizar sobre esto, o si le podrías recomendar algo como para que él se pueda informar. Sí, en realidad es un término que utilizamos como para diferenciarnos justamente de la víctima, no en el sentido, decíamos, nosotros hemos sido víctimas, pero hemos pasado por un proceso de resiliencia, podemos decir. Entonces nos llamamos sobrevivientes justamente porque hemos podido procesarlo y hoy estamos haciendo esa resiliencia y podemos también luchar para que otros no les suceda, ¿no? Quizás esa es una diferencia muy sutil, digamos, pero justamente se trata de no revictimizar y no seguir revictimizándonos y salir de ese papel de víctimas, que hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida, pero ya no, ¿sí? Es decir, a nosotros nos han abusado, hemos sido víctimas, pero hoy por hoy ya no estamos siendo abusados, entonces es ahí donde entramos a llamarnos sobrevivientes, nada más que eso. Bueno, buenísimo, gracias. Y no sé si alguna otra persona tiene algún comentario para hacer. Nadia, sí. No podía faltar, sí. Nadia. Perdón. ¿Cómo estás, Sin? Qué interesante, qué bueno traer estos temas tan profundos y tan molestos, ¿no? En cierto punto. Yo quería consultarte de las situaciones de abusos y de violaciones que conozco en niñez, denunciadas por maestras o por otros familiares, quedan en la nada. Porque sí. la mamá y el abusador siguen frecuentando la casa. Entonces, incluso, bueno, en estos niños cuando son más grandes, lo que
me refiero a una amiga que a ella lo que más le dolía es que su abusador seguía frecuentando su casa, como si nada. Y después de estas situaciones de abusos intrafamiliares, que la madre al no hacer nada y no presentar ella la denuncia, no se avanzaba. Entonces no sé qué se puede hacer como, no sé, para proteger a esas niñas o a esos niños que siguen estando en situación de vulnerabilidad. Bueno, la realidad Porque, es que la justicia todavía le cuesta muchísimo, estas cuestiones todavía le cuesta, tiene que evolucionar un montón de cosas, yo lo decía por ahí, digamos, desde el inicio del proceso, que es súper revictimizante, y también sabiendo que los condenados por agresiones de este tipo son la minoría. A la justicia todavía le falta muchísimo por aprender. Nada, hay que seguir apelando, la verdad que no hay mucha otra cuestión de fondo, no queda otra. Proteger a ese niño de la forma que se pueda. Lamentablemente es como vos decís, también muchas veces la mamá o el papá, ¿no? Porque también hay abusado de las mujeres, no tenemos que desmentir esto. Muchas veces en lugar de protegerlas, sigue esa vinculación y en ese entorno tan tóxico y dañino para ese niño, pero bueno, hay que seguir insistiendo, no queda de otra. La justicia todavía hay que formarla muchísimo para estas cuestiones. Mira, hace poco me pasó, lo cuento como una anécdota, ¿no? Pero compartir panel con una perito, por ejemplo, y bueno, ella obviamente habla desde la teoría y su información, pero yo la miraba y digo, mi experiencia y la experiencia de muchos sobrevivientes ha sido, víctimas, ha sido totalmente diferente a lo que dice como tendrían que ser las leyes, ¿no? Como dice que tienen que ser las leyes. Entonces, bueno, de la realidad a la práctica, sí, hay una distancia enorme, pero la verdad es que hay que seguirla, hay que seguir luchando, hay que seguir apelando, no queda de otra, es la única posibilidad y nuestra única arma. Bueno, no sé si alguien tiene algo más, si no ya estaríamos como finalizando. Perdón, Sí. quiero comentar dos cositas. Venga. Primero, hola Cintia, de vuelta. Yo conocí a Cintia hace ya hace un tiempo largo, cuando vino a Focaba a dar unas charlas que estuvieron muy copadas, así que hola de vuelta. Pero hay algo que, una de las cosas que quiero comentar es algo que me comentó Fernando, que se lo dijimos a los policías, porque tuvieron un caso, esto era un caso de unas policías que estaban muy desesperadas por esto, tuvieron un caso de una nena de 14 años que en una conversación que se dio en el aula, después le terminó confesando a la profesora de que ella había sido abusada sexualmente por el tío, desde hacía un par de años. Entonces la profesora fue e hizo la denuncia. Después cuando se le fueron a hacer los peritajes a la chica, la madre negó todo, por supuesto, la sacó, que esto era una familia de Dios y lo iban a resolver. Y una de las cosas que se comentaron, no, le tengo que preguntar a Fernando, no digo nada, pero es algo que había comentado él, es que se le puede iniciar una causa a la madre. Se puede continuar con la causa de la chica porque ya está establecida la denuncia, y se la puede acusar de obstrucción a la justicia. Eso es algo que había escuchado de, como ya está sentada la denuncia, se podría hacer un caso de obstrucción a la justicia. Eso, por un lado, algo que después lo voy a reconfirmar con Fernando, pero creo que es una herramienta para tener en cuenta, porque realmente es como, tenés que ser un ser humano muy horrible para no proteger a tu criatura, pero bueno, perdón. Pero, ¿sabés qué pasa más de lo que pensamos? Esto, justamente, ¿no? Este desprendimiento de esa mamá o de ese papá, es algo muy común, por lo que atravesamos incluso muchísimas víctimas. Sí. Así que bueno, buenísimo tenerlo en cuenta. Y después una cosita que comento en general, es, bueno, a mí también me pasó que literalmente no aprendí nada de educación sexual en la escuela, literalmente. Y hay algo que a mí siempre me llama la atención, que es que las personas que usualmente están en contra de la educación sexual en las escuelas, que me ha pasado, he tenido compañeras de mi edad que estaban como en contra,
porque decía que se iba a hipersexualizar al niño y que el niño después iba a tener comportamientos sexuales. Y creo que incluso es al revés, por algo que había escuchado que es, si un niño muestra comportamientos hipersexuales, esto lo había escuchado una chica que era psicóloga por YouTube, puede ser que esté expuesto a material sexual en su casa, ya puede ser abuso, que haya mucha pornografía o el motivo que sea. Entonces, ¿no es mejor que a ese niño se le explique, mira, a los términos acordes a su edad, ¿no? A un nene de 5 años le vas a explicar algo para un nene de 5 años, para 6, para 7, para 8, incluso para adolescentes, mira, la cosa es así, 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 explicarle, mira, vos no tenés que actuar así, no porque vos estás mal, sino por este y este motivo. Y creo que es mejor tratarlo desde la niñez, porque la absorción es más fácil y porque tampoco se entiende que es una frase tan vaga como si alguien te toca de una manera que no te gusta. Yo me acuerdo que esa frase yo la escuché cuando era muy chica viendo un episodio de He-Man. Literalmente creo que fue la única vez que escuché esa frase que me reía, porque viste que siempre terminaba con una moraleja y He-Man diciendo, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Y decía, si alguien te toca de una manera que no te gusta, vos podés decir no y hablar inmediatamente con un adulto de confianza. Pero era como, no entiendo, ¿a qué se refiere con tocarte de una manera que no te gusta? Porque eso es una frase demasiado vaga. Entonces, si a un niño se le explica, mira, no te tienen que tocar en esta zona ningún adulto y vos no estás mal por decir no, por querer defenderte o por venir inmediatamente a mí o a la maestra y decirle, mira, hizo esto tal persona. Entonces, es como decir, como si se pensara que el problema se resuelve solo. Y no, el niño necesita bastantes explicaciones de esto, esto y esto, incluso para toda nuestra etapa de la niñez. Hace poco está explotando mucho el caso de un tipo que abusaba a sus fans que tenían entre 11 y 15 años, y a esas nenas nunca les explicaron que esas cuestiones estaban mal. Entonces es como, si te dicen desde chico que esto es así, esto es así, esto es así, simple y claro, crudo y sencillo, creo que se puede llegar a prevenir más, o por lo menos que y no tenga miedo de decirlo, de decir que esto estuvo mal y que no fue su culpa. Sí, sí, tal cual. Es que en realidad lo que necesitamos es un poco instaurar como algo justamente, como lo decía, que algo sea normal. No sé, no le sucede, por ejemplo, hay una pediatra acá, ¿no? Pero yo, en mi experiencia como madre, la única vez que escuché a una pediatra pedirle permiso o avisarle a mi hijo, te voy a revisar ahora porque necesito curarte, o sea, fue solo una vez. Mi hijo mayor tiene 8 años y fue solo una vez, digamos, estamos hablando de un pediatra. Entonces, desde estas cuestiones, ¿no? Algo que parece por ahí ya sentado culturalmente, tenemos que revertir eso y justamente respetar al niño, respetar el cuerpo de ese niño. Y por otro lado, otra cuestión que vos nombraste por ahí, es poder llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y ahí entra obviamente el papel de la educación sexual integral, ¿sí? Si esto es un brazo, esto es una cabeza, ¿por qué no podemos nombrar un pene? ¿Por qué no podemos nombrar la vulva? Entonces, poder llamar las cosas con su nombre también para que ese niño lo incorpore y, bueno, también en el caso de conozca justamente los límites, ¿no? Llamar las cosas por su nombre, sí. Sí, eso es un tema en el cual estaríamos como hablando un montonazo de tiempo, pero bueno, ya se nos acaba y Cintia tiene sus cosas para hacer. Siempre invitamos a las personas, el próximo miércoles, 1 de julio, va a estar Silvia, que también es docente de nivel inicial y está especializada en educación sexual integral, y siempre nos decía,
ante todo la prevención, ¿no? Como también mencionabas vos, Cintia y Graciela. Así que bueno, están todos invitados, es con un aporte voluntario para ayudar a 5 proyectos autogestivos. Así que bueno, Cintia, desde mi lugar, te agradezco un montón. Es tan importante poder empezar a hablar de estas cosas, poder informarse, no tener miedo, y poder también tener una tribu que te contenga. Creo que eso también es fundamental, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, no sé si con esta persona lo puedo hablar, pero si hay otras personas que están vibrando o están en esta misma búsqueda, de seguro voy a poder plantear las cosas sin temor a que me digan, ay, pero es una tontería lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco Y bueno, muchísimo. eso es lo que busca el libro también, Romina, eso justamente, digamos, vos que lo leíste, justamente lo que busca el libro es eso, ¿no? Y con estas cuestiones del mano larga y demás, es que el niño, más allá de su mismo entorno, sepa que hay otras personas que le podemos ayudar y que estamos luchando para que ese niño pase por una infancia feliz como corresponde, cumpliendo con todos sus derechos. Buenísimo. Bueno, Cintia, decinos dónde te pueden seguir las personas por las redes, así si alguna tiene alguna pregunta que por ahí le quedó resonando, te la pueda hacer llegar por ese medio. A ver, ¿me escuchás, Cintia? Sí, te escuché medio cortado. No, más que nada Acá hay una pregunta que más me dicen por acá. Romy, hay una pregunta más, y no sé quién tiene una pregunta más. A ver, Belén, ¿es tuya la pregunta? Es que yo no veo a todos, entonces... Leo, Gisela, no sé quién. Una pregunta más de un Galaxy, pero me parece que era la de la persona que hablé hace un ratito. Bueno, no sé si... Perdón, me parece... Sí. Hola, ¿me escuchan? Me Sí. parece que acá la señora que está conectada, que su nombre dice Galaxy, había levantado la mano, quería hacer una pregunta. Sí, soy yo, Gloria. Gloria. Hola. Ahí está, Gloria, perdón. Más que una pregunta, un comentario final, que, bueno, para criar un niño es necesario una aldea, ¿no? Es una frase de un proverbio africano, pero el grupo de adultos por los derechos de la infancia es esa frase que nos cobija, digamos, esa frase que nos abraza, y bueno, que es muy importante tener en cuenta. Vos hablabas de una tribu, bueno, es eso, ¿no? Entre todos nos cuidamos. Y con respecto a las actividades con los chiques, yo creo que es muy importante darles la palabra. Darles la palabra, más allá de que como docentes sabemos que son objetivos concretos, actividades concretas en niños pequeños. El darles la palabra se crea un universo diferente, más completo, y teniendo en cuenta los derechos internacionales del niño que tienen la palabra muy chiquitos, y esa palabra debe ser escuchada, ¿no? Entonces, empoderar a los niños yo creo que es fundamental, y que ellos vean esa necesidad de empoderarse. Bueno, era eso. Gracias, muchas gracias por esto. Gracias, Gloria. Bueno, les agradecemos a todos por... Sí, es un poco romper justamente... Venga, Cintia. No sé si se fue... Hola. Hola, Cintia, se está cortando, por eso. No, yo lo... Esto de la palabra del niño, nada más aportar algo cortito, es... Cintia, se corta, si querés, lo podés escribir ahí en el chat, y bueno, les agradecemos a todos por haber estado, por el clima de respeto, y bueno, y los esperamos en la charla del miércoles, y bueno, Cintia, a ver si te podemos escuchar un poquito, así ya nos podemos ir despidiendo. Sí, sigue sin escucharse, así que bueno, los despedimos a todos, muchas gracias por estar acá, y bueno, recuerden que... A ver, se escucha súper cortado. No te hagas problema, Sin.
los despido yo por tu parte. Y bueno, la charla esta va a estar Claro. subida. Va a estar subida por YouTube, así que lo que necesiten nos pueden seguir haciendo las preguntas por ahí. Les mandamos un cariño y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Un gustazo, chicas. Bueno, igualmente, Gloria, hasta luego.